Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, nos damos cuenta de una gran cantidad de sabiduría de parte de Cristo expresada a las personas que estaban en ese momento escuchando el sermón. Estaban sus discípulos, estaban los seguidores de Cristo, estaban las multitudes, habían también fariseos y escribas que estaban escuchando. Y Cristo trae un mensaje fundamental que tiene que ver con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso en esta noche queremos seguir hablando acerca del Sermón del Monte y acerca de las bienaventuranzas. Y quiero establecer un primer punto en esta noche, y es que cada una de estas bienaventuranzas hablan del carácter de Cristo que debe ser formado en cada uno de nosotros. Primer punto, Jesucristo, cuando estaba hablando de un carácter que necesita ser formado en cada uno de nosotros, pero que es el reflejo de Cristo. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, dice que él vio a las multitudes, subió al monte, se sentó y abriendo su boca le enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hasta aquí hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Jesús en su forma terrenal como hombre, Él se hizo pobre en el espíritu por amor a cada uno de nosotros. O sea que cuando Él dice sean pobres en el espíritu, personas que dependan completamente de Dios, que busquen a Dios, que tengan una comunión íntima con Él, de tal manera que anhelen todo lo que Dios tiene para dar y que no puedan vivir sin Él, sean pobres en el espíritu, está transmitiendo algo que Él mismo experimentó, que Él mismo vivió aquí en la tierra y lo hizo por amor a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, esto lo hemos aplicado muchas veces a aspectos materiales, a necesidades básicas que nosotros podamos tener y decir, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que nosotros tuviésemos bendiciones, pudiésemos heredar una prosperidad, y eso bien aplica, pero la mayor riqueza de la que se despojó Jesucristo fue de su plenitud, de su deidad. No tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, Él voluntariamente, para seguir la voluntad del Padre, Él se hizo pobre, pobre en el espíritu, para depender completamente del Padre en su forma humana. Por eso es que el libro de Romanos 11:33 declara el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hay riquezas de sabiduría y de ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Jesucristo se despojó de todo para poder ser un pobre en el espíritu. Y cuando estamos hablando de que cada una de estas bienaventuranzas hablan del carácter de Cristo, es lo que Dios está esperando que nosotros seamos. En Mateo 11:29 Él declara, lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El hombre más manso sobre la tierra, cuando nosotros escuchamos esa frase, lo vemos reflejado en Moisés, que se habló muy bien de él, que pasó por un proceso en el que Moisés aprendió a ser obediente a Dios y aprendió humildad. Pero Jesucristo, Él fue manso y humilde de corazón hasta lo sumo, tan manso y humilde de corazón que Él aceptó obedientemente en humildad la voluntad del Padre hasta llegar a una cruz. Y en una cruz Él cumplir con todo lo que Dios esperaba de Él, Dios Padre. Él nos modeló cómo ser manso y humilde de corazón. Y Él también, cuando se habla que bienaventurados los que lloran, Jesucristo lloró por Jerusalén
Lucas 14, 19, 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró por Jerusalén porque se conmovió por lo que estaba sucediendo con el pueblo. Él se compungió en su corazón por el pecado del pueblo. Y alguien que llora es alguien que entiende el pecado dentro de sí, pero también se compadece por el pecado de otros. Y esto lo hemos estado viendo en los mensajes anteriores. Por eso cuando hablamos de las bienaventuranzas, también estamos hablando del carácter de Cristo que necesita ser formado en cada uno de nosotros. Y de esa misma manera continúa Mateo capítulo 5 y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores. Y Jesucristo también tenía hambre y sed de justicia, pero la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Él también fue puro y limpio de corazón, y Jesucristo fue un pacificador. Él es el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús también en este sermón está haciendo declaraciones que ya se encontraban en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios para nosotros. Mateo capítulo 5, 17, más adelante dice: yo no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, en ese sermón Jesucristo estaba diciendo: yo vine a hacer la voluntad del Padre que ustedes como pueblo no han podido cumplir. Y el Padre esperaba que el pueblo de Israel pudiese cumplir todo lo que Él les había mandado como mandamientos. Los más de 613 mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento. De alguna manera el Padre le estaba dando la dirección a ellos de cómo debían de comportarse, de cómo debían de vivir, de cuál es el carácter que ellos tenían que aprender a desarrollar. Pero conocemos la historia: ninguno de ellos pudo cumplir todos a cabalidad los mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesucristo dice: yo no he venido a cambiar lo que el Padre le dio, yo he venido a cumplirlo. Y no solo a cumplirlo, he venido para que los que me seguirán, los que se convertirán en mis discípulos, aquellos en quienes yo voy a vivir, ellos también puedan cumplir aquello que el Padre espera de cada uno de nosotros. Y lo tremendo de esta enseñanza de parte de Jesucristo es que todo está relacionado. Diga conmigo: todo está conectado. Porque los pobres en el espíritu anhelan tanto lo que Dios tiene para proveer, que eso lo hace entrar en una intimidad tan profunda con Dios, que el pecado ya se convierte en algo que no es parte de su sistema, no es parte de su ADN, no es parte de su vida. Y aprendemos a llorar y a compungirnos ante nuestro propio pecado, pero también ante el pecado ajeno. Y esto nos vuelve a nosotros mansos y humildes de corazón, aprendiendo a desarrollar una obediencia completa a Dios. Un manso y humilde de corazón es alguien que obedece completamente a Dios en todo lo que Dios ha declarado para su vida. Y todo el que obedece a Dios, el que hace las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, tiene una relación íntima con Dios. Eso purifica tu corazón. Y esa purificación de tu corazón te vuelve un limpio de corazón, que te hace caminar en justicia, que te hace ser un pacificador, que te hace moverte en misericordia. Todo lo que Jesucristo está declarando: si ustedes son estas personas, si el carácter mío es formado en ustedes, ustedes van a poder experimentar todo esto, ser como yo. Segundo punto: debemos de tener hambre y sed de justicia, pero la justicia que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justicia podemos tener muchas ideas en nuestra mente. Yo quiero que alguien me haga justicia.
Yo quiero que se establezca justicia en mi vida acerca de una relación, acerca de un trato. Y se nos vienen muchas ideas de lo que es ser justo. Pero Cristo no está hablando de la justicia que viene del hombre, sino está hablando de la justicia que proviene de Dios. Hace 300 años tener esclavos en una casa, la persona que lo podía tener, era legal, era común, era permitido, era justo. Y un esclavo no podía demandar justicia, demandar una libertad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la historia del hombre, la justicia decía que era legal poder tener un esclavo y que el esclavo no se podía emancipar por sí solo, no podía ser libre por sí solo, tenía que alguien darle la libertad. O sea que si ese esclavo llegaba a pedir justicia delante del hombre, le iban a decir: no, no tienes derecho a ser libre hasta que tu dueño te libere. Y en ese entonces eso era ser justo. Por eso cuando habla Jesús de que tú y yo debemos de tener hambre y sed de justicia para poder ser saciado, no está hablando de lo que nosotros experimentamos o creemos como justicia, está hablando de la justicia divina. Pero antes quiero que prestemos atención a esto. Jesús dice que debemos de tener hambre y sed. ¿Y por qué hambre y sed? Porque son necesidades básicas de nuestro cuerpo. Cuando tú tienes hambre, necesitas alimento, y cuando tú tienes sed, necesitas tomar agua. Está hablando tu cuerpo de algo que necesita urgentemente. Ahora, si tú no suples esa necesidad en el tiempo, vas a tener problemas. Porque si tu cuerpo te está pidiendo alimento y pasan días sin que tú proporciones ese alimento, tu cuerpo se va a descompensar, tu cuerpo va a empezar a enfermarse. Y si tú no suples de alimento en el tiempo, tu cuerpo puede morir. Debemos de tener un hambre y una sed de la justicia divina, de la justicia que es de Dios, por causa de que es una necesidad espiritual básica para ti. Tú y yo no podemos vivir sin la justicia de Dios. No es opcional, es una necesidad y es algo que debes de anhelar en tu vida. Ahora, hay muchas necesidades en nuestras vidas, y en ese momento que Jesús estaba hablando, los judíos tenían muchas necesidades. Ellos tenían necesidad de cosas materiales. Habían muchas personas que buscaban a Jesucristo por el pan que Él les podía proporcionar. En una ocasión Jesucristo multiplicó los alimentos, y ¿qué fue lo que sucedió? Miles recibieron comida y saciaron el hambre que tenía. Por eso muchos empezaron a buscar a Jesucristo, porque Él podía saciar esa necesidad. Había necesidad de libertad. En Juan 6:15 dice que vinieron a Jesús y querían apoderarse de Él y hacerle rey. Por eso Él volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Por qué? Porque la gente tenía necesidad de ser libre en ese momento de la opresión que estaban teniendo, y decían: Él nos puede liberar a nosotros. La palabra justicia en el griego es una palabra que proviene de una raíz que habla de alguien que es justo. Y esa palabra, que es la raíz dikaio, habla de alguien que es inocente o sin culpa, y alguien que ha sido declarado libre de un proceso. Alguien que es justo es alguien que ha sido justificado, y por esa justificación fue declarado inocente y sin culpa, y ha sido declarado libre de un proceso. Ahora, cuando yo veo esto, veo mi vida, veo tu vida, veo la vida de cada uno de nosotros, que nosotros necesitamos que Jesucristo nos justificara delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que todo aquel que venga a Él con hambre y sed de la justicia de Dios va a ser saciado, va a ser justificado delante de Él y va a ser llamado justo. Hoy nosotros nos gloriamos de ser llamados justos, pero ¿cuántas personas aún no han recibido la justificación que viene de parte de Jesucristo? Y ahí es donde nosotros debemos de volvernos emisarios de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita la justicia de Dios. Alguien en Mateo capítulo 5 versículo 6 está hablando entonces de alguien que es aceptado y aprobado por Dios. Alguien que vive conforme a las leyes del reino. Alguien que vive en justicia es una persona aceptada por Dios y justificada por Dios.
Pero también vivir en justicia es ser justos con los demás y dar a los demás lo que les corresponde. Porque si nosotros estamos llamados a heredar el carácter de Cristo, a ser como Cristo, nuestras relaciones con los demás también tienen que manifestar ese carácter. Cuando tú lees el Sermón del Monte, te das cuenta que Jesús habla mucho acerca de cómo relacionarnos con el Padre, pero también habla de cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Él resumió la ley y los profetas hablando del amor a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso cuando Él está hablando de las bienaventuranzas, Él está hablando de obligaciones que nosotros tenemos como hijos de Dios para con el Padre, pero obligaciones que nosotros tenemos como hijos de Dios también los unos con los otros. Y así como Dios te ha justificado y Dios espera que seas justo, en el carácter de Cristo, Dios espera que tú seas justo con las demás personas en todas tus relaciones. Dice Romanos capítulo 6 versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Esa palabra iniquidad en el griego es adikia y habla de injusticia. En la parte legal, iniquidad habla de injusticia. También habla de una maldad moral, alguien malo. Cuando Pablo está diciendo que no presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aún tu cuerpo tiene que ser un instrumento de justicia. Todo tu ser tiene que ser un instrumento de justicia. Y no debe de permitirte que ninguna parte de ti, alma, cuerpo o aún espíritu, sean un instrumento de justicia. Y aplicado a nuestras relaciones, tenemos que cuidar siempre si nosotros estamos siendo injustos con los demás o no. Pero no en la justicia que establece el hombre, aunque es un buen parámetro, sino en la justicia que establece Dios. Y la justicia que establece Dios, cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, es mucho más alta que la justicia del hombre. Porque Jesucristo incluso habló acerca del amar a los enemigos. Si alguien viene y hace algo en contra tuya, alguien te trata mal, alguien tiene algo en contra de ti, dice, no le pagues de esa misma manera, sino que ama a tu enemigo. Si tu enemigo te obliga a llevar una carga, una milla, ¿qué es lo que dice Jesús que debemos de hacer? Si alguien te obliga a llevar una carga, una milla, ¿qué debes de hacer? Llevarla una milla más. Y establece ahí la palabra que nosotros conocemos, llevar una carga, una milla extra. Y siempre hemos dicho esto acerca de superarse, acerca de dar más de lo que se espera, pero Jesucristo está hablando acerca de la tolerancia. Debemos de ir una milla más en cuanto a la tolerancia por amor a las personas, por amor a nuestros enemigos, por amor a los que nos ofenden. Significa que la justicia de Dios va mucho más allá. Lo que Él espera de nosotros y aún en nuestras relaciones humanas va mucho más allá de lo que humanamente a nosotros se nos ha enseñado. Cuando alguien te ofende humanamente, lo primero que tú piensas hacer es en vengarte, en que te paguen la ofensa que tú recibiste. Pero Jesús no espera lo mismo de cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos la justicia que es por medio de Cristo, nos volvemos personas justas, pero eso va aún más allá. Entonces la única manera de ser instrumentos de justicia es si tú y yo somos justificados por Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. La justificación que vino por medio de Cristo fue gratuita. No tuvimos que pagar absolutamente nada.
Cristo pagó el precio por nuestra justificación. Por eso cuando rendimos y entregamos nuestro corazón a Jesús, Él nos libra de toda culpa y nos hace instrumentos de justicia. Y nuevamente te digo, tal vez decir esto hoy, tú que ya recibiste a Cristo en tu corazón, es como que sí, es algo básico, ya lo entiendo. Pero cuando nosotros nos ponemos en el lugar de todas aquellas personas que aún no han sido justificados por Cristo, entonces entendemos lo que Jesucristo está diciendo. Tengan hambre y sed de la justicia que viene de parte de Dios. Cuando tú tienes hambre y sed de esa justicia, entonces va a ser saciado. Yo recuerdo cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, fue un momento tan refrescante dentro de todas las emociones que yo experimenté. Fue tan refrescante porque vino refrigerio a mi alma. Yo experimenté lo que la palabra de Dios dice cuando dice que vendrán tiempos de refrigerio. Porque cuando yo veía mi vida, yo tenía mucha culpa. Todavía no le había entregado mi corazón a Cristo, pero había nacido en un hogar cristiano. Conocía, pero todavía no había tomado la decisión y le había dicho al Señor: Señor, mi corazón te pertenece. Yo cargaba con mucha culpa, pero yo entiendo también que cargaba mucho peso de pecado. Todo eso hacía que mi vida fuera una vida muy problemática. Hacía que mi vida fuera una vida complicada, mis relaciones con otras personas, porque mi relación con Dios estaba afectada. Pero el día que yo dije: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, literalmente yo pude sentir un refrigerio en mi alma. Y vino una paz. Y aquello, como yo me veía sucio, desaliñado delante de Dios, cuando se usa aquella expresión que Él nos sacó del lodo cenagoso, yo me veía así literalmente. Me veía lleno de mucha impureza. Pero cuando yo recibí la justificación de Dios a través de Cristo, ese día yo pude experimentar que algo se había limpiado aquí en mi corazón. ¿Y sabe qué es lo que sucedió los siguientes días? Yo quería conservar esa pureza. Hubo decisiones muy drásticas que yo tomé en ese día, de cosas que yo tenía planeado hacer, de cosas que tenía planificado hacer, pero que por causa de que yo quería conservar lo que yo sabía que estaba en mi espíritu y en mi alma, yo dije: ya no puedo ser parte de eso. Eso ya no es parte de mí. Y literalmente dejé de visitar lugares, dejé de frecuentar personas, cancelé amistades. Y lo tremendo de eso es que en mi proceso me acompañó mi esposa, y ambos tomamos decisiones radicales acerca de cosas que teníamos que hacer en nuestra familia, en nuestro hogar, para conservar esa pureza de corazón que Dios había traído a nosotros. Ahora pregúntame si después de eso, hace ya 18 años, casi 18 años, no le fallé a Dios. Mentiría si te dijera que no le fallé a Dios. Pero ahí nació el deseo de conservar la pureza del corazón. Y nos esforzamos día con día. ¿Cuántos se esfuerzan día con día para tener un corazón puro delante de Dios? Pero viene de esa justificación, de esa hambre y sed de justicia en tu vida, que hace que tú busques tener un corazón puro delante de Dios. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, sin manchas, intachable, delante de Dios para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y esos frutos de justicia solo se pueden conseguir con un corazón puro, siendo irreprensibles delante de Dios y preparándonos para el día de Jesucristo. Porque un corazón puro depende completamente de Dios. Por eso te decía, cuando tú miras la bienaventuranza, Cristo está hablando de la formación de todo un carácter, el carácter de Él en tu vida. No miremos las bienaventuranzas separadas, están juntas todas. Alguien que anhela la justicia de Dios, anhela también tener un corazón puro para con Dios y mantenerlo
Ya fuiste participante de la justificación que vino por medio de Cristo. Ahora conserva la pureza que vino a tu corazón por medio de Jesucristo. Y esa pureza de corazón viene de una acción justificadora del Padre por medio de Jesucristo, que nos alinea a una vida plena del Espíritu. Y toda la palabra de Dios habla de aquellas personas que tienen un corazón puro. Nosotros vemos que Dios ama el corazón de aquellos que tienen un corazón para Él. Salmos capítulo 24 versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La pureza del corazón también tiene que ver con mantener nuestras manos limpias en justicia, porque no podemos estar en injusticia y pretender tener un corazón puro delante de Dios. Todo está relacionado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivir en justicia te llevará a ser un pacificador. Y un pacificador es alguien que establece paz. Establece paz. Que establece relaciones de paz y armonía con otros. Un pacificador reconcilia. Jesucristo es el príncipe de paz. Y por medio de Cristo nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Ese fue el principal ministerio de Cristo y que nos delegó a nosotros hoy en día. Por eso el establecernos en justicia nos lleva a tener un corazón puro. Y el establecernos en justicia y tener un corazón puro nos hace ser pacificadores con las demás personas. Que todos los lugares donde nosotros estemos, los lugares donde nosotros nos movamos, las relaciones que tengamos, sean relaciones donde nosotros nos establezcamos en la paz que es de Dios. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, si es posible, traten de estar en paz con todo el mundo. Y la paz tampoco significa ausencia de conflicto, pero también tiene que ver con cómo nosotros manejamos esos conflictos. El pastor Arsenio declara una palabra que él acuñó, que las buenas relaciones no son la ausencia del conflicto, sino el buen manejo de ellos. Y esos conflictos nosotros deberíamos de tratar de manejarlos, como declara el libro de Romanos, como declara Pablo, siempre que dependa de nosotros, estemos en paz con las demás personas. Ahora, ¿cuántos saben que ya estamos en paz para con Dios? Fuimos reconciliados con Dios. Ahora lo mismo, tenemos nosotros que procurar estar en paz con otras personas. Y ser un pacificador te va a llevar a ser misericordiosos con los demás. Mateo capítulo 5 versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esa palabra misericordia habla de una compasión activa. Alguien que siente compasión por los necesitados. Ser misericordioso significa una compasión en acción. Jesucristo tuvo compasión por las multitudes, porque los vio desamparados como ovejas que no tenían pastor, y se compadeció de la forma en que ellos estaban, de la forma en que ellos vivían. Esa misma compasión es la que nosotros debemos de tener cuando habla de ser misericordioso. Ahora, delante de Dios todos somos necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos de Dios y de todo lo que Dios tiene para proveernos como Padre. Por eso cuando Él dice: bienaventurados los que son misericordiosos con otros, porque ellos alcanzarán misericordia, está hablando que nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios también. Necesitamos la justicia de Dios, pero también necesitamos la misericordia de Dios. Y muchas veces necesitamos más la misericordia de Dios que la justicia, porque la justicia es darle a alguien lo que se merece. Pero en la misericordia de Dios, muchas veces Él no nos da lo que nos merecemos. La paga del pecado es muerte.
Muchos deberíamos de haber recibido muerte por causa del pecado, pero Dios no nos dio eso. Actuó en misericordia para con nosotros. Por eso nosotros debemos de ser también una expresión de Cristo para las demás personas. Y cuando nosotros podamos ser personas misericordias para aquel que necesita de nuestra ayuda, una compasión activa. Hay una gráfica que quiero que tú mires aquí en la pantalla, y es la parte práctica de todo esto que hemos estado hablando. Cuando yo practico la justicia desde un corazón limpio, esto me hace ser un pacificador que vive practicando la misericordia. Cuando yo practico la justicia de Dios desde un corazón limpio y puro, esto me hace a mí un pacificador para con los hombres, que aprende a vivir siendo misericordia para con los demás. La próxima vez que leas las bienaventuranzas y el sermón del monte, comienza a conectar todo, porque todo habla del carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotros. Lo que me encanta de todo esto es que no es algo imposible, es algo que podemos alcanzar. Cristo mora en nosotros y tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Con Cristo todo lo podemos, y podemos aspirar y anhelar crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nuestras relaciones van a cambiar, nuestra relación con Dios va a ser más íntima, más profunda, y vamos a poder ser personas que transformen no solo la iglesia, sino la nación entera, por causa de que podemos expresar el carácter de Cristo a otras personas.